caso 2, ¿ya? Alfa ahora que valgan 90 grados, ¿ya? Es decir, van a existir dos vectores en forma perpendicular. ¿Ya? Entonces, si alfa fuera 90 grados, estamos en esta figura, fíjense. Entonces, este es nuestro vector A, esto es nuestro vector B, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nuestro ángulo alfa sería este, ¿no? Este sería nuestro alfa. Entonces, si nosotros queremos hacer la suma, si alguien quiere hacer el paralelogramo, fíjense, tendría que hacer así, ¿no? Construir las paralelas. Y entonces dice, esta es la resultante, ¿no ve? Esta es la resultante. Este es A y este es B. Entonces, esa sería mi resultante. Pero yo he aprendido que hay una fórmula sin trazar esto, ¿no? Directo analíticamente. Se puede. Entonces, ¿cómo? Sé que este ángulo es el alfa. ¿Cuál es esa formulita? La formulita es e cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de alfa. En este caso, este es alfa, ¿no? Coseno de alfa, ¿qué sería? Coseno de 90 grados, ¿ves? Esa formulita funciona directo para los vectores. Entonces, si ustedes observan bien, entonces esto va a ser así, ¿no? R es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b. Y entonces, ¿cuánto vale el coseno de 90? 0 vale, dije. ¿Vale? 0. Coseno de 90. 0, ¿ve? Hagan la prueba en su calculadora, vale 0. Esto sería por 0, ¿no? Lo nuestro R va a ser igual, entonces, esto se vuelve 0, todito, a cuadrado más b cuadrado. Y ese es su resultante, ¿no? Este es su resultante. Pero cuando los ángulos forman 90 grados, ¿no? Esa sería su formulita, ¿no? Entonces, ya me podría decir, sí, parece ser, a ver, veamos gráficamente. Entonces, como que esta es la resultante, ¿no ve? Entonces, de aquí a aquí se ha formado una de 90 grados, este vale A y este vale B, ¿no es cierto? Entonces, es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué aplico? Para el verde, digamos, Pitágoras, solamente estamos aplicando esto, ya hemos hecho el análisis. Por Pitágoras, tendríamos la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, cada uno al cuadrado. ¿Ve? Pitágoras. Y si yo despejo R, ¿qué me da? Ahí está, ¿no? Por Pitágoras, R sería eso, porque forma 90 grados. Y por este análisis lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa sería la manera, ¿no? Pues a ver, un pequeño ejemplo. Entonces, estas partes teóricas son importantes, ¿ya? Porque en su momento, cuando ustedes quieran hacer un ejercicio, no tiene que haber ese análisis, ¿no? Ya lo sabemos. Fíjense qué tal si nos dicen, a ver, A vale, el vector, su módulo, el vector A vale 3, y el otro vector vale, qué sé yo, 4, digamos, ¿ya? Y el ángulo entre el vector A y el vector B es, digamos, así le ponemos, ¿ya? Es 90 grados. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, uno observa y dice gráficamente, entonces dice, como esto vale 90, dice, bueno, aquí lo estamos tocando, ¿no? Halle el módulo de la resultante, es decir, de su suma, ¿no? ¿No? De A más B. Bueno, estoy aplicando, ¿no? Pues eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Solución, pues más o menos como que mi idea es esta, ¿no?
Este vale A, vale 3, dice, y este vale B, que sería 4, ¿no? Y aquí está el ángulo de 90 grados entre ambos, como me ha dicho. Entonces, como yo ya sé esta formulita, y no lo he hecho, más o menos esta es una idea, ¿no? Sé que su resultante, entonces es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. La resultante resulta ser 9 más 16, y la resultante resulta ser raíz de 25, y eso sería 5, ¿no? Entonces, muy obvio, ¿no? Muy obvio. Y tenemos algunas notas. A ver, tal vez una nota, no se ve, ¿ya? Uno, digamos. ¿Qué pasaría, fíjense, si el vector que nos dan sería así? Un vector A dado, ¿no? Dado, se encuentra sobre el eje X, ¿ya? Entonces, más o menos como que está diciendo así, fíjense, así. Nos dice que hay un vector A que se encuentra sobre el eje X. Entonces, así, ¿no? Ahí está. Este es el eje X, el eje Y. Se encuentra sobre el eje X. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería más o menos la idea? Si nosotros esto hacemos la descomposición, entonces aquí mismo estaría el vector AX, o sea, referente a su componente horizontal. ¿Y cuánto valdría su componente vertical, el AY? ¿Cuánto valdría? Sería el vector 0, ¿no? Para este vector sería 0. En todo caso, si este fuera el vector 0, entonces, ¿cómo sería entonces el vector A? El vector A va a ser la suma del vector que está en su componente horizontal y va a ser más el vector 0, ¿no? Es decir, bueno, aquí se los colocaré. Es decir, este sería AY vector y en realidad este sería AX más el vector 0. ¿Ve? Si nosotros más o menos pensamos en esta situación, entonces, ¿cómo sería su escritura de este vector A que está en el eje X? Entonces, será así, fíjense. El vector 0 no es que sea nulo, por si acaso es una forma de escritura, va a ser simplemente este, ¿no? Pensando como que su tamaño es nulo, es decir, es el vector 0. Por eso les decía en un momento, ese vector 0 es un poco ambiguo, es un poco abstracto. Entonces, este sería, ¿no? El vector A sería el mismo de su componente. Es decir, este es el mismo, porque el otro va a ser, ¿no? Entonces, ¿y cómo sería escrito en términos de sus vectores unitarios? Porque para hacer un vector en términos en el plano, en el vector unitario, es AXI más AYJ. Así es, ¿no ve? Pero el tamaño de este vector en el eje Y no tiene valor para este caso. Entonces, ¿cómo será este vector? Pues va a ser AXI simplemente. ¿Ve? Entonces, este vector estaría en el eje X. Lo mismo podríamos decir de un vector que está en el eje Y, ¿no? Me dicen, sean los vectores, ¿qué les digo? A ver, A, que sea 2i, y el vector B, que sea, AB menos 5i. ¿Se fijan? Entonces me dice aquí alguien, ¿qué podemos pedir? A ver,
gráficamente, las resultantes, ¿no? Bueno, así lo explicaría. A más B y su módulo. ¿Ya? Me dan esos dos vectores. Pero fíjense que aquí está hablando de I y este está hablando de I, ¿no? Eso quiere decir que estos vectores se encuentran sobre el eje X, ¿no? Como hemos hecho en el anterior ejemplo. Entonces, solución. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica, más o menos sería así. Ahí está, este es el eje X, ¿no ve? Entonces, vamos a proceder a su traslado. Dice aquí 2i. Entonces, esta, cuando es i, como ya hemos mencionado, se encuentra sobre el eje X. Pues más o menos el vector sería así, ¿no? Este sería el vector 2i. ¿Estamos? Ahora vamos a posicionar el otro vector que sería menos 5i, pero fíjense que está con signo menos, ¿no? Eso quiere decir que ese vector, con su colorcito, empieza aquí, pero dice menos 5i, ¿no? Menos 5i, si esto lo alargaremos. Este es el eje X, ¿no? Pero en el otro costado. Entonces, más o menos, así sería, ¿no? Menos 5i. ¿Se dan cuenta? Entonces, hace rato dijimos cómo sumar, digamos, ¿cuánto sería su módulo de este vector? ¿Cuánto es su módulo? ¿Su tamaño? Cuando hablamos de su módulo de un vector, pues se le escribe así, ¿no? Más AYJ. ¿Cuál es su módulo? Es raíz cuadrada de x al cuadrado más AY al cuadrado. Simplemente se elevan sus cuadrados, ¿ve? Ese es su módulo. Entonces, ahora de este no existe el AY, ¿no? Entonces simplemente va a ser AX al cuadrado. No, claro, en nuestro ejemplo, A vale 2i. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es su módulo? Es 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Pero obviamente que este A vale 2, ¿no? Es decir, su módulo de este es el mismo. ¿Se dan cuenta? Y obviamente, ¿no? Porque si es 2i, en el eje X vale 2, ¿no? ¿Cuál es su módulo de este? ¿Quién me responde? ¿Cuál es su módulo de este vector? Módulo significa tamaño. ¿Cuánto vale? Su módulo es 5. Sí, sí. Por si acaso, esto hago de puntualización, porque algunos confunden y colocan menos 5, y no es así, porque el tamaño nunca puede ser negativo, ¿no? Por eso es un tamaño, ¿ya? Eso para precisión. El vector resultante resulta ser esto, fíjense, va a ser el vector A más el vector B, ¿no es cierto? Bueno, aquí hemos dicho ayer, aquí está, ¿no? Gráficamente, perdón. Ahorita vamos a escribir, ¿ya? Y su módulo ya hemos hallado. Este, ¿ve? Entonces, ¿cómo sería esto? El vector A, ¿dónde está el vector A? Aquí está, ¿ve? 2i, y luego dice más el vector B, y el vector B es menos 5i, ¿no? Aquí no está. ¿Ya? Ahí está, ¿no ve? Esos son los vectores. Y en todo caso, el vector resultante resulta ser así, ¿no? Lo estoy haciendo con detalle para que se entienda, ¿ya? Luego, obviamente, vamos a hacer los problemas más rápidos en el sentido de que por manipulación, ¿no? Y alguien me dice, ¿cuánto vale esto? 2i menos 5i, nuestro álgebra ya en forma normal. Así nos diferencias de esta que sigue, ¿no ve? Ahí está, este es el vector resultante, ¿ve? Y si nosotros pensamos en sacar el módulo, bueno, ya nos hemos anticipado, ¿no ve? Entonces el módulo de este, por ejemplo, que va a ser eje, es simplemente la raíz cuadrada de su parte del eje x al cuadrado,
más su parte imaginaria, su parte en el eje Y, que sería 0 al cuadrado, ¿no? Entonces, esa sería su formulita, ¿no? Entonces, resulta que el R, entonces, va a ser, este 0 no tiene valor, menos 3 al cuadrado, eso es 9, y 6 de 9 es 3. Lo que les decía, ¿no? Este sería su módulo, y este sería el vector, ¿no? Como tal, al hacer la suma. Y este sería su módulo, ¿no? Este es el vector, y este es el módulo. ¿Entendido? Ahora le dice gráficamente, ¿cuál sería la solución gráfica? Gráficamente tenemos lo siguiente, ¿ya? Que el vector resultante había sido menos 3i, ¿no? Ese es el vector. Entonces, ¿cuál sería gráficamente esa resta? Entonces, a ver, así sería, ¿no? Así. Entonces dice menos 3i. Entonces, menos 3i, entonces se encuentra ahí, ¿no? Este sería el vector menos 3. Y su módulo, obviamente, es 3. 2 le pondremos. A ver, ¿cuál es la forma? Esto yo no he avanzado al principio porque esto es, ¿cómo se dice? Es más matemático, pero lo voy a precisar, ¿ya? Entonces, forma cartesiana. Bueno, en este caso se dice forma cartesiana de puntos en el plano o en el espacio. Pero vamos a hacer una más o menos como una nota en el sentido, ¿qué es un vector en forma cartesiana? ¿Ya? De vectores, ¿no? Aquí le ponemos paréntesis, ¿ya? De vectores. Posiblemente no lo encuentren en un libro de física, más va a ser de un carácter, digamos, matemático de vectores. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros tenemos lo siguiente, fíjense, forma cartesiana, así haremos mejor, forma cartesiana y forma polar, ¿ya? Forma polar. Los dos, ¿ya? A un solo tiempo, de vectores. Entonces, hacemos el siguiente análisis. Entonces, fíjense, tengo yo aquí el eje cartesiano, ¿ya? Entonces, tengo el vector A. Aquí está el vector A, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo obtengo las componentes, ya, este es su vector componente, este sería el AX, ¿no? Y aquí el vector AY, ya. Entonces, ¿cuál sería la forma cartesiana? Ahorita vamos a sacar. Entonces, este vectorcito, tiene componentes AX y AY. A sus longitudes me refiero. Esto es AY, ¿no? A este valor se llama forma cartesiana. Ahorita lo anotamos, ¿ya? Ahora, este ángulo de aquí que ha formado, digamos alfa, ya tal vez otro texto maneje otra notación. Alfa le vamos a llamar. Ahora, temporalmente, el módulo de A, aquí digamos, no es que yo lo cambie, por si acaso, solamente estoy más o menos, me estoy dirigiendo a una notación universal. El módulo de A, digamos, es A, ¿no es cierto? Pero por una situación lo voy a cambiar L, ¿ya? Que sea su módulo L. Entonces, este módulo de aquí sería L. Ese vector, su tamaño me refiero, ¿ya? Entonces, para escribir este vector en forma polar, lo que se maneja es el R acompañado del ángulo. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a reiterarles esto.
entendido hasta ahí, ¿no ve? Le he copiado su módulo aquí. Su módulo y el ángulo que forma. ¿Ya? Esta notación lo estoy manejando porque en los textos está con R. Ahora, yo podría colocarle A por si acaso. Ya, pero no nos vamos a complicar. Y son sus componentes. ¿Estamos? Entonces, y allá vamos a definir. Entonces, por tanto, dice la forma cartesiana del vector A, es entonces así, ¿ya? Es AX a Y. Estamos en el plano, en los ejercicios vamos a saltar al espacio, es análogo su análisis, ¿ya? Esa es la forma polar, por una parte. En segundo lugar, la forma polar del vector A es el siguiente. A, aquí viene R y aquí viene A. Entonces, aquí vamos a hacer la precisión, ¿ya? R es el módulo de A. Y alfa es, bueno, en este caso lo hemos llamado, ¿qué le hemos llamado? Es la dirección, ¿no? La dirección o ángulo de inclinación, ¿no? La dirección del vector A, ¿no? ¿Estamos? Pues módulo y dirección. Vamos a para el carnaval de colores. Dice, sean, digamos aquí que sea 30 grados. Bueno, por esta vez seremos precisos, ¿ya? Sean A y B, digamos que sea aquí, qué sé yo, 7 menos. Y aquí le pondremos, ¿cuánto? 60 grados. ¿Ya? Me dice, AY, la forma cartesiana, de A y B, ¿no? De A y B. Además, dice, AY, el vector resultante y su módulo que se llama L, ¿ya? Porque lo que nosotros vamos a hallar es la resultante, es decir, esta resultante, bueno, para mayor precisión, entonces lo que estaban pidiendo es A más B, ¿no? Las resultantes como que siempre se va a referir a, como que me están pidiendo la suma de los vectores, ¿ya? A ver, vamos a controlar este tiempito y vamos a continuar. Ya, ¿hasta ahí alguna duda? Este ejercicio vamos a resolver.